Muy buenos días a todos, gusto saludarlos nuevamente. Les pido que revisemos nuestros celulares, los mantengamos en silencio o apagados para el inicio del culto. Hoy día tenemos algo especial, así que de bendición para toda la iglesia, no solamente por matrimonio. Así que con harto ánimo vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el himno número 8. ¿Qué más? Alabad al gran Rey. Solemne resuenen las voces de amor, con gran regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y que en sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, y a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle en su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Pueden tomar asiento y yo le dejo el púlpito al pastor. Muchas gracias, hermano Julio. Qué lindo día. Gracias al Señor que a pesar del frío siguen llenando y los asientos están
casi todos ocupados. Qué lindo es eso, cuando en la iglesia se ve una iglesia llena. Veo que hay hermanos que han regresado de vacaciones también. Bienvenidos, Antonio, Paula. Bienvenidos particularmente en esta mañana a dos familias, la familia Santibáñez y Nostroza y la familia Loyola Fogel, porque están con nosotros por un motivo muy especial. Los trajo Franco. Franco tiene un atractivo tremendo, es un gran invitador. Por la gracia del Señor, hoy día vamos a tener una presentación, algo muy importante dentro del ámbito cristiano, muy importante, muy importante. Quiero dar la bienvenida a todas las visitas, a aquellos que no he nombrado y que quizás están por primera vez entre nosotros. Bienvenidos, por favor. Esta es una familia que se alegra mucho cuando tiene visitas, mucho, mucho. Respecto a nuestros avisos, no voy a enfatizar mucho porque son los conocidos fundamentalmente, nuestro culto dominical. Sé que los jóvenes el sábado 17 de junio tienen la próxima reunión, las damas menores el sábado 24 de junio. Quiero también destacar un tema del que uno tiende a olvidarse con el tiempo, pero las circunstancias lo obligan a reconsiderarlo. Sabemos que el índice de enfermedades respiratorias ha aumentado muchísimo. Ya no solo se habla del coronavirus, sino que el virus sincicial y tantas otras enfermedades respiratorias. Así que si usted se siente cómodo usando mascarilla, por favor, úsela. No hay ningún problema. E incluso más, la iglesia le proporcionará, porque tenemos abundancia de mascarillas para que los hermanos que deseen usarla, la usen. Quiero que eso lo sepamos y se sientan cómodos si que quieren usarla. Por supuesto que también hay alcohol gel, estos elementos que pensamos que iban ahí quedando en el pasado, pero evidentemente nos reencontramos con todos ellos nuevamente. Voy a dejar con ustedes a nuestro hermano Julio, quien nos va a dirigir, nos va a llevar como congregación nuevamente ante la presencia del Señor en oración. Bueno, yo creo que cada uno tiene sus motivos de oración. Nosotros hemos estado orando continuamente por lluvia, por las reuniones que hacemos en la iglesia, por nuestro país, por la guerra en Europa, por lo que pasa en nuestro continente. Bueno, son peticiones que están constantemente en nuestro corazón. Por la misericordia de Dios, algo de agua cayó. Esperamos que caiga más, pero ya de repente, ¿cómo nos portamos con el Señor este país? ¿Merecemos lluvia? No sé. Vamos siempre en contra de las leyes del Señor, pero bueno, insistamos en oración. Voy a pedir que mantengámonos sentados o en pie como que eran cada uno y vamos a inclinar nuestro rostro, pero especialmente nuestro corazón y decirle qué queremos al Señor. Pídale al Señor. El Señor puede entregar. Corazón sincero, el Señor escucha. Así que no necesariamente, solamente mis palabras, somos todos que estamos orando. Padre Celestial, primero que nada, Señor, inclinamos nuestro rostro, inclinamos nuestro corazón delante tuyo, Señor. Por supuesto, antes que nada, Señor, pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Sería ridículo decir que no tenemos pecados, Señor. Ya, el solo hecho de levantarnos de repente y venir para acá y rabiar con alguien, Señor, ya es pecado. Ya mirar a alguien en forma mala, Señor, incluso pensar, Señor, ya es pecado, Señor, tu vara es tan alta que realmente lo único que podemos decir, Señor, perdóname. Cada una de las cosas que hay en mi corazón, Señor, y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, porque tú solamente lo conoces, ni yo puedo conocerlo, Señor. ¿Quién conoce el corazón del hombre? Ciertamente tú, ni siquiera yo, Señor. Ni siquiera podemos decir qué es lo que hay en nuestro corazón. Desconocemos a veces lo que hay, pero tú lo revelas, Señor, y gracias te damos por eso. Gracias te damos porque podemos entrar confiadamente y hablarte y decirte, Señor, sí, he pecado y aquí estoy, Señor. Gracias pues desde ya por tu perdón, Señor, pues sabemos que tú perdonas a un corazón humilde, Señor. Padre Celestial, son tantas cosas que debemos dar gracias por las reuniones. Todo este año no hemos parado, Señor, y eso agradecemos, Señor. A veces no nos damos cuenta, domingo tras domingo, jueves tras jueves, Señor.
y en las distintas reuniones que hay los días sábados o en distintas partes, Señor. Gracias te damos por eso, Señor, porque tú permites. Sin ti nada somos, Señor. Sin ti ni siquiera respiraríamos. Tú llenas mis pulmones, Señor, no porque yo lo quiera, porque tú lo permites, Señor. Gracias por esa lluvia maravillosa, aunque fue poquito, Señor, pero realmente gracias te damos, Señor. Y esperamos más, oramos constantemente, Señor. Y esperamos por sobre todo en tu voluntad. Tú sabrás, Señor. Tú sabrás, porque sí, tú sabrás por qué no, Señor. Nosotros solamente aceptamos tu voluntad, Señor. Te rogamos por los niños de esta iglesia, por los niños a lo largo del mundo, Señor. Tuvimos una maravillosa noticia, Señor, esos niños en Colombia, Señor. Maravilloso, Señor, y no puedo dejar de ver la mano tuya ahí, Señor. De repente, tanta búsqueda, tantas cosas, pero tú lo permitiste, Señor, y es tan vivo, Señor. Porque hay mucha gente que estuvo orando por ellos, Señor. Te rogamos por los niños pequeños de la iglesia, por nuestros hijos también, Señor. ¿Por qué no rogar? De repente nuestros hijos son mayores y dejamos de rogar por ellos. Te rogamos por ellos, Señor. Te rogamos especialmente hoy día por Franco, Señor. Por su padre, Señor. Realmente una tarea difícil, pero en compañía tuya es mucho más llevadera, Señor. Lo importante es decirte, Señor, que tú nos acompañes, porque tú estás con nosotros. Muchas veces te dejamos afuera en la puerta de nuestra casa. Pero sabemos que el primer lugar en nuestra casa eres tú, Señor. No eres un invitado, sino el Señor de nuestra casa, Señor. Y que no solamente podamos hablarlo de boca, Señor, sino que lo sintamos en nuestro corazón. Te rogamos también por la autoridad en este país, por el presidente, Señor, por el poder ejecutivo, legislativo, Señor, por el poder judicial, Señor. ¿Cuánto necesitamos sabiduría ahí, Señor? Y muchos no te conocen, y muchos van en contra tuyo, Señor. Pero sin embargo están sometidos a ti, Señor. Y alguna vez cada uno tendrá que dar cuenta. Hasta cada uno los que ejercemos autoridad, incluso los padres, tendremos que dar cuenta de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ejercer la labor que nos has dado, Señor, y de la mejor manera. Te ruego por cada iglesia a lo largo de Chile, Señor. Te ruego por las iglesias bíblicas en Recoleta, en Viña, que tanto lo necesitan, en Los Bravos, Señor. Guárdanos, consérvanos, Señor, y que nunca olvidemos, Señor, que estamos aquí para entregar tu palabra. Aunque los tiempos sean difíciles, siempre han sido difíciles, Señor. No solamente ahora, sino que siempre han sido difíciles entregar tu palabra. Ayúdanos, danos la valentía necesaria, Señor, para entregar la palabra. Los tiempos se acaban, Señor, y muchas veces callamos. Y también te pido por el mensajero. Te pido hoy día especialmente por el pastor que va a traer el mensaje, Señor. Ayúdalo, Señor, que nosotros te podamos ver a ti, Señor, y no al pastor. El pastor solamente trae un mensaje de parte tuyo. Saca lo que haya de más, Señor. Pone también en su corazón lo que tú quieres que hable, Señor. Y también te pedimos a nosotros, con un corazón dispuesto a escuchar lo que tienes para nosotros. Yo sé que me vas a hablar hoy día a mí, como le vas a hablar a cada uno en forma individual. No necesitamos lo mismo. Y tú hablas en forma individual, Señor. Siempre hemos dicho, deja 99 ovejas para ir a buscar a una. Somos importantes cada uno de nosotros, Señor. Cada uno de los que entró por esa puerta es importante. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender, a comprender y a llevar a la práctica el mensaje, Señor. Todo lo agradecemos y pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y ahora, hermano, voy a dejar a otro Franco que nos va a dirigir en la lectura. Jueces 13, 6 al 14 ya. Hay más de 3.000 años de historia a Jueces, pero cuando leemos Jueces decimos, oye, parece que estamos hoy día. Franco, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días. Como dijo el hermano Julio, la lectura de hoy está en Jueces, capítulo 13, versículos del 6 al 14. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz a un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste
vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel del Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Amén. Muchas gracias, hermano Franco, por esa hermosísima lectura. Aquí aparecen varios personajes. ¿Cómo nos gustaría saber el nombre de la mujer, que tiene un protagonismo muy grande? Sin embargo, no aparece. El Señor lo sabe. Solamente sabemos el nombre del varón, la cabeza del hogar, Manoa. El padre del que fuera el gran Sansón. Lo interesante, y por qué he traído esta lectura hasta nosotros hoy día, porque Manoa, el padre de Sansón, reconoció que sin la dirección del Señor no podría criar a su hijo. Él tuvo la humildad y la inteligencia para pedir al ángel de Jehová instrucciones para saber cómo formar a ese hijo que le acababan de prometer que nacería. Qué inteligente, es una de las preguntas, siempre lo he dicho antes, más inteligente que he visto en las Escrituras. Oye, hermanos, qué importante es eso, como padres. Señor, ¿y cómo voy a criar a Franco? ¿Cómo voy a criar a Pedro? ¿Cómo voy a criar a Juanito, a Diego? ¿Cómo, Señor? Por favor, guíame, dame sabiduría, porque es difícil. En el día de hoy, los padres que están comenzando a formar a sus hijos, cuando miran a su alrededor, ven un panorama muy complejo, el cual podríamos comparar con el que existía en los tiempos de Manoa y su mujer. El hermano Julio en la oración decía que siempre los tiempos han sido realmente difíciles, especialmente para el cristiano. Y es así. Lo que pasa es que sin duda estamos viviendo en una época en la cual se hace realmente muy difícil criar a los hijos en el santo temor del Señor. Si es fácil tenerlos, si es fácil dejárselos al colegio, es fácil dejárselos a las instituciones, es fácil dejárselos a los consejeros, es fácil dejárselos a los psicólogos, es fácil. Pero criarlo en el santo temor del Señor es otra cosa. Incluso se puede ver lo que deben sufrir los profesores cristianos, conversando con algunos de ellos. El nuevo pastor de la iglesia Los Prados es profesor, mi hija es profesora, yo también soy profesor. Lo que deben sufrir cuando reciben ciertos decretos, ciertas ordenanzas gubernamentales, ministeriales, que atentan claramente contra la voluntad de Dios. ¿No es así, Janet? ¿No es así, Carmen? ¿No es así, Ingrid? Hay hartos profesores o hartas personas relacionadas con niños que tienen que luchar contra esos decretos que son francamente atentan contra la voluntad de Dios. Y muchas veces hay que archivarlo nomás. No se puede simplemente obedecer eso, porque es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando hay conflicto en las voluntades. Veo a padres que luchan contra la corriente de este mundo, el que intenta poner su propio pensamiento y conductas en la mente de los niños. Veo a padres cambiando de colegio a sus hijos, buscando más pureza, buscando más cordura en última instancia. Veo a los padres con dificultades con sus familiares que ya han adoptado muchas veces costumbres liberales y degradantes y han bajado todas las barreras que antes las teníamos muy altas. En algunos casos incluso
mirando hacia afuera, veo a hermanos luchando en sus propias iglesias con corrientes que han entrado dentro de las iglesias. Muchas veces a los padres de hoy se les dice que hay una dura tarea por delante, incluso se les dice mejor no tengan hijos. Pero, hermanos queridos, si usáramos este principio, realmente los cristianos y los seguidores del Señor, los temerosos del Señor, jamás hubieran tenido hijos. Porque siempre los tiempos han sido difíciles para tener hijos para un cristiano. He titulado esta reflexión Construyendo mientras arrecia la tormenta. Bastante dramático el título de la reflexión. Pero consideremos algunos elementos de la tormenta. ¿Y por qué? ¿Qué me motivó a colocarle este título? Estamos viviendo los vientos huracanados del materialismo, procurando no solo imponer su criterio, sino que ridiculizando a la Biblia y a todo concepto de moral y justicia. Hable usted de pureza, hable usted de pecado, hable usted de, los conceptos más básicos que no se cuestionaban simplemente en los años 50. Empezaron a cuestionarse en los 60, pero después vino una aceleración terrible y hoy día es ridículo hablar y utilizar ciertos conceptos. Cuidado. Tormenta, porque tenemos las lluvias torrenciales de la lujuria, la sexualización y los cambios de conceptos fundamentales respecto al plan original de Dios para el sexo, hombre y mujer. Nada entre medio. No existe las opciones sexuales, o eres hombre o eres mujer, física y mentalmente, espiritualmente. Tenemos los tsunamis de profesores programados para enseñar programas tendenciosos, cuyo fin es alejar al niño de su fe de Dios y prepararlo, seamos honestos y tengamos una visión más amplia, prepararlo para un gobierno mundial que es hacia donde va el mundo. Tenemos los truenos del espiritismo y enseñanzas ocultistas y orientalistas que nos invaden. Tenemos las tormentas eléctricas que desvinculan al niño de sus padres, y esto amparados por la ley, quitándole cada vez más y más y más autoridad a los padres por sobre los hijos o para con los hijos. Tenemos la marejada de vicios y vaciamiento del pensamiento espiritual. Bueno, por eso llamé construyendo mientras arrecia la tormenta. Tenemos todos estos indicios de tormenta. En el día de hoy no pretendo minimizar esta tarea ni decirle no, si es mentira, si realmente es fácil. No, si es complicado. Quiero solamente aportar a mis hermanos, aportar a los padres, a los nuevos padres y los que serán padres, las claves que permitieron a otros padres temerosos del Señor en el pasado sobrepasar enormes dificultades, sobrepasar las tormentas en su momento, las que a ellos les tocó vivir, y sin embargo salir adelante con sus hijos. Gran parte de la formación, queridos hermanos, queridas hermanas, jóvenes, niños, bueno, los niños se fueron a su escuela, pero jóvenes especialmente, gran parte de la formación comienza en el mismo vientre materno. El niño capta, siente, percibe, desde mucho antes que vea la luz del sol, desde mucho antes percibe lo que está sintiendo su madre, lo que están sintiendo sus padres, el cariño. Por eso vemos que los vientos de tormenta llegan allí también. Por ello vemos que ahí comienza la tormenta. Hay todo un programa de que permite desvincular a la madre de sus hijos y decirle a la madre, pero si te molesta lo que tienes allá adentro, abórtalo. Es horrible, terrible. Pero ahí ya empieza el mirar en menos ese fruto maravilloso. Y la otra gran parte de la vida dura hasta los 6 años, 6, 7 años. Hasta los 6, 7 años tú tienes al hombre totalmente formado. Después cuesta mucho producir cambios.
De allí dichos que en otras oportunidades con respecto, pero hablando de este mismo tema, hemos recordado. Hay un dicho muy conocido, pero demasiado conocido y utilizado por jesuitas, por nazis, etcétera, diferentes personas que trabajaron mucho con niños. Y es: denme un niño hasta los 6 años y lo haré mío para toda la vida. Por eso ellos se preocupan tanto de interferir en la educación. Y uno dice: pero si son niños, no te preocupes, si son niños. Niños, esos niños yo ya veo hombres en ellos, y lo que estás colocando en su corazón durará para siempre. Se lo dice un profesor. En las Escrituras tenemos muchos ejemplos de niños que fueron formados en tiempos difíciles. Consideremos hoy algunos casos. Hemos mencionado antes, y me acuerdo, creo que fue el año pasado, antepasado, por el Día de la Madre, especialmente consideramos lo difícil que fue criar a un Moisés, por ejemplo. Qué complicado, en tiempos en que se estaban matando a todos los niños de los hebreos, y este era un niño hebreo, ¿qué hacer con él? Bueno, no vamos a volver a tocar, pero tenemos un ejemplo muy grande allí. Recordemos que hay muchos casos en la Biblia. Y por eso vuelvo a hacer alusión a la oración de mi hermano Julio. Siempre ha sido difícil. No, sí, siempre ha sido difícil. No solamente ahora. Es difícil, muy difícil, pero siempre ha sido difícil. Quiero hacer alusión hoy día a este Sansón. La lectura hablaba de él. El desarrollo de Sansón se vio envuelto por muchos conflictos guerreros. Él nació en un momento muy complicado políticamente, digamos, hablando, de la tierra. Había una opresión que incluso era antagónica en principios, en filosofía, en religión, a la cultura que tenían sus padres. Hay dos culturas ahí que están chocando, la filistea y la hebrea. Por otra parte, tenemos en tiempo de Sansón, de su niñez y de su desarrollo, que su propio pueblo se encontraba en una franca apostasía, como de alguna manera lo vemos hoy día. Y se había alejado de Dios. De ahí que el Señor mandaba jueces que ordenaban la situación en Israel, y luego que Israel quedaba ordenadito, desaparecía el juez y al tiro se desordenaba de nuevo, hasta que el Señor permitía que un nuevo látigo apareciera sobre ellos para que clamaran a Dios de nuevo. Y, bueno, era un ciclo muy interesante que se repetía cada 40 años más o menos. Por lo tanto, Sansón creció no teniendo para sí el apoyo espiritual de su propia cultura, que debió de haber sido muy fuerte, pero no estaba ese apoyo. No olvidemos, por otra parte, que aun cuando eran pueblos antagónicos, filisteos y hebreos, y llegaron a tener tremendos enfrentamientos, los israelitas acudían sin problema a los asentamientos filisteos, por razones prácticas. De hecho, los filisteos tenían un gran dominio sobre el hierro. Iban a afilar sus instrumentos de hierro. Los forjadores filisteos tenían y manejaban cosas que los hebreos no manejaban. Así que había una relación muy interesante y permanente, y también de carácter práctico. Bueno, pero además había una relación que iba más allá. Si seguimos leyendo esta porción, es mucho más larga el episodio completo, vamos a descubrir cómo Sansón se casó con una filistea. Pero no fue una cosa así que la encontró en el campo, dijeron, nos casamos y listo. No. Hubo toda una ceremonia. De hecho, el padre de Sansón fue a pedir a la niña. No fue algo así a lo bruto, digamos. Todo lo contrario, fue con mucha protocolo. Y bueno, se realizó luego una boda muy formal entre personas de dos pueblos muy distintos. Pero obviamente estaban contrariando a la voluntad del Señor. ¿Qué pasó con Sansón? Sansón cometió varios errores en su vida. Y el error quizás fundamental fue jugar con la seguridad que le daba su fortaleza. Lo tenemos hasta el día de hoy como el hombre más fuerte que ha pisado la tierra y la pisará.
Esa fortaleza, sin embargo, estaba basada en la gracia de Dios. Su error no nace de su formación. Manoa, su madre, dejan ver la escritura que no tuvieron que ver con ese problema. Pues vemos en sus padres a dos personas temerosas del Señor. Si leyéramos toda la porción, vuelvo a decir, no lo vamos a hacer por el tiempo, pero les ruego que lo hagan en casa, descubriríamos que estos padres, y especialmente el papá, eran muy temerosos del Señor. Y criaron, piensen que lo que más quería él saber era cómo criarlo para no contrariar la voluntad de Dios para con ese niño. Estaban preocupados, así que podemos decir que en la formación no estuvo el problema. Los errores de Sansón nacen de su propia carnalidad, de su sensualidad, de su ego, de su lujuria. Por lo que nos muestran las Escrituras, vuelvo a decir, él tuvo una buena formación espiritual. En medio de ese caos espiritual reinante alrededor de él. Fue formado como nazareo. Esa palabra a veces causa problemas porque no la conocemos, no la usamos normalmente. No confundamos, por favor, nazareno con nazareo. Nazareno es un habitante de Nazaret. Jesús era nazareno, pero Sansón era nazareo. Nazareo es un voto especial y en el libro de Números aparece descrito, digamos, todo lo que significa. Y implicaba varias cosas de partida, y por eso la insistencia que llama la atención cuando uno lee la porción, en que no debía tomar vino, porque el nazareo no debía estar bajo el control de nada más que del Espíritu Santo. Y por lo tanto no podía ni siquiera arriesgarse a perder el control con el vino. Por lo tanto, no debía tomar vino. No debía contaminarse, aquí lo cual nos habla de su santidad. Debía ser una persona separada de todo lo que contaminara, por eso no debía tocar siquiera a los muertos. Era una situación bien especial. Y había nazareatos por meses, o sea, tú podías ir ante el Señor y hablar con el sacerdote y decir, ¿sabes? Yo voy a ser nazareo durante 3 años, durante 2 años. Entonces el voto nazareo te duraba un periodo determinado. Pero Sansón es un buen tipo de lo que debe ser el cristiano. De alguna manera todo cristiano es un nazareo. Porque Sansón era y fue nombrado por Dios nazareo desde antes de su nacimiento. Tanto así que aún su madre no podía tomar vino ni nada, ni jugo de la uva, ni uva siquiera. Normalmente se prohibía hasta eso. Porque para no contaminar al niño que llevaba adentro. Entonces, por eso vuelvo a insistir, el caso de Sansón no nos habla de una mala formación. Ellos se portaron bien, hicieron lo que debían hacer y Sansón lo sabía. Tuvo un don tremendo, un don que no vuelve a ser visto ni aún en el Nuevo Testamento. Hay muchos dones descritos en el Nuevo Testamento, pero nunca se vuelve a describir el don de la fuerza física. Él tuvo un don, el don de la fuerza física, una fuerza sobrehumana, que como todo don es un instrumento para bendición de su pueblo. Los Señor otorga dones en la iglesia, es para la construcción de la iglesia. En el caso de Sansón, esta fuerza era muy importante porque estaban en una situación de guerra. Y dependía de la presencia del Espíritu Santo en su vida, por lo cual sabemos que contaba con todos, y esto es lo importantísimo. Sabemos, tenemos constancia que contaba con todos los recursos para vencer tanto en las guerras físicas como en las guerras espirituales. Siempre que fuera obediente a Dios. Y eso implicaba ser obediente a sus padres, porque ellos le habían enseñado. Lamentablemente, sus padres de repente doblaron la mano, y eso es algo que los padres no debemos hacer nunca. Fíjate que en Jueces 14, 1-3 dice que descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer.
Y su padre, haciendo muy bien y de acuerdo a lo que ya estaba prescrito, si vemos en la ley de Dios, y su madre, es interesante porque siempre está presente la madre, le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y al usar el término incircunciso le estás hablando claramente que tienen otra fe, que no tienen nada que ver contigo. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada, o sea, porque me gusta. No obedeció a razones que Dios mismo había dado. No, me gusta, y como cabros chicos. Y ahí está el problema del papá. Lamentablemente en este punto vemos que el papá, Sansón le dobló la mano al papá. Y el papá pidió la mano de esta dama. Aquí hay un punto interesante. Lamentablemente, cuando los padres doblan la mano, problemas se van a producir con los hijos. El amor de padre muchas veces nubla la razón. Y aún a través de mi carrera pastoral y como cristiano, he visto cómo cambia posturas ideológicas cuando los hijos se desvían. Pues por apoyarlos, ellos no usan legítimamente el principio de apoyo. Ellos dicen: cuenta siempre conmigo. Pero eso es una frase muy ambigua y que da para muchas interpretaciones. ¿Significa eso, por ejemplo, que si el hijo es un ladrón, lo voy a apoyar en sus robos? Vamos a decir, obviamente que no quise decir eso. Pero para muchos padres esto no es tan obvio y de alguna u otra manera pecan participando de pecados ajenos, los pecados del hijo. Pablo le dice a Timoteo en forma tan clara: no participes en pecados ajenos, en 1 Timoteo 5:22. ¿Cómo se participa en pecados ajenos? Creo que una de las mayores maneras de participar en pecados ajenos es cuando apoyamos a nuestros hijos cuando están haciéndolo mal. Esto es especialmente difícil cuando el hijo ya es un joven mayor, y ya me estoy saliendo de la etapa en la que estamos hablando, pero pongamos un joven mayor, y posee independencia legal, independencia económica. Con el caso del hijo pródigo, ¿qué mejor ejemplo? En este caso, en el caso del hijo pródigo, él cuenta conmigo, ese estar ahí. ¿Qué significó? Significó que el padre lo quedó esperando. No lo apoyó en lo que estaba haciendo. Simplemente lo quedó esperando, quedó orando, quedó motivando a otros a orar, esperando ese cambio, ese arrepentimiento. Y ese arrepentimiento, gracias a Dios, que en ese caso llegó, y el chico el joven en un momento dijo: a ver, ¿qué he hecho? Ese volver en sí. Y dice: volveré a mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lucas 15:21. El estar ahí es estar en oración para que se produzca este volver en sí. No es apoyar en lo malo. El apoyo jamás debe implicar fortalecer el pecado, jamás debe significar lo que algunos padres dicen: tú toma tus decisiones y yo te apoyaré, aunque no las compartas. Definitivamente no. Como padre que ve a su hijo cometer errores, él como consejero autorizado por Dios y conocedor de la voluntad de Dios debe decir: no lo hagas, simplemente no te apoyaré en tu pecado. Pero sí estaré aquí cuando vuelvas en ti y estaré orando por tu arrepentimiento. Estaré esperando a que regreses. Ese es el apoyo. Si los hechos pecaminosos lo ameritaren, incluso le dirá: esta casa, este hogar es santo, y mientras no lo honres, no regreses.
¿Podemos llegar a ese extremo? Por supuesto que sí. Es algo extremo, pero se ha dado el caso de que se ha transformado en indispensable a veces. Porque apañar al hijo en su pecado constituye pecado y hacerle un daño mucho mayor. El padre que ama a su hijo desde temprano lo corrige, no lo apoya en su pecado, lo corrige. Bueno, y ahí quizás podemos ver una faltita, ¿no es cierto?, los papás de Sansón, pero no le vamos a echar la culpa a ellos, porque esto ya lo hizo cuando Sansón era grande. Y lo que nos interesa en estos momentos es ver la niñez de Sansón. Podemos deducir que fue muy bien dirigida. Pero llega el momento que el hombre es hombre, la mujer es mujer y va a tomar sus propias decisiones. Cada uno dará cuenta de sí ante Dios, dice la Biblia. Los papás no van a poder ser responsables más allá que hasta cierto límite. Consideremos otro caso, el caso de Samuel. Samuel, no vamos a leer, nos extenderíamos en demasía, pero fue un caso muy especial, muy tierno, muy hermoso, y toda la historia la encontramos en los primeros capítulos del libro de Samuel, que nos cuenta cómo fue pedido a Dios, cómo su madre anhelaba ese hijo que no podía tener, un caso parecido al caso de la mamá de Sansón, que tampoco podía tener hijos, y el Señor le concede a este niñito, y ella dice: Señor, si me das un hijo, será tuyo, tuyo, tuyo. Qué lindo esa entrega. Y vemos que los primeros años de Samuel, luego de su destete, si leemos, dice que al menos en 3 partes, que luego de su destete, la mamá cumplió y llevó al niño hasta el sacerdote, donde estaba el arca, donde estaba el tabernáculo, y en ese entonces todavía no había templo. Así que el tabernáculo estaba allí en Silo, estaba en otra parte, estaba momentáneamente en otro lugar. Y cuando lo lleva, y esto es mínimo es la edad de 3 años, porque dentro del contexto judaico el destete se producía en ese entonces a los 3 años, que nos habla de algo muy interesante, que todo el tiempo que el niño permanecía con su madre. Nuevamente la madre tiene aquí una importancia tremenda, tremenda, tremenda. Bueno, luego de esto, fue una vida, por lo tanto, alejada de sus padres biológicos. De alguna manera fue adoptado como un hijo más del sacerdote Elí. Fue entregado al sumo sacerdote Elí. Esto ya nos habla de una vida y una formación diferente, que para muchos niños podría ser suficiente para justificar una rebeldía. Además, debemos entender una cosa, que sus hermanastros, por llamarlos de alguna manera, los otros hijos de Elí, Ofni y Finés, fueron un pésimo ejemplo para él. Fueron 2 jóvenes irreverentes que desafiaban a Dios y a su padre en forma constante, e incluso al pueblo mismo de Israel. Samuel es un joven que podría haber argumentado para tapar alguna falta, como argumentaría hoy un joven rebelde que busca pretextos para acallar su conciencia y pecar con más tranquilidad. Podría haber dicho: mira, mis padres me abandonaron, dejándome en manos de un anciano sacerdote, un religioso fanático que me hablaba todo el tiempo del Señor y hasta dormía en el tabernáculo. Además, mis hermanastros eran el peor ejemplo que un joven podría haber tenido. Por eso soy rebelde, por eso me rebelo hoy. Si hay un joven que podría haber tenido argumentos, podría haber sido él. Pero no fue así. Muy diferente al caso de Sansón, y por eso lo tomé, porque son contrastantes. Pues a diferencia de Sansón, Samuel no se dejó arrastrar por los múltiples malos ejemplos que le tocó vivir. Malos ejemplos como la impiedad de los hijos de Elí, que hemos mencionado, sus hermanastros, por así llamarlos. La impiedad de un pueblo que ya no quería ser dirigido por Dios. Oye, si los tiempos que estamos viviendo se han vivido de alguna manera en estos sentidos antes. Obviamente que hay cosas únicas, pero mucho se ha vivido antes. El pueblo no quería ser dirigido por los profetas.
no quería ser dirigido por los jueces. Ellos querían, y esto es todavía un poco antes del tiempo de los reyes, ellos querían tener un rey, desafiando así a Dios. Un rey como los demás pueblos. No queremos tener tu dirección directa, Dios, a través de jueces, a través de... No, queremos ser como las demás naciones. Había una rebeldía tremenda, eran dificilísimos esos momentos, dificilísimo ese tiempo. A lo anterior, sumémosle la impiedad de los pueblos vecinos, como los filisteos, que tanto les gustaban a Sansón, pero a Samuel repelía. ¿Te fijas? Diferencias. Samuel tuvo un buen comienzo, pues fue pedido a Dios, se oró por él y fue entregado en sus manos. Tras él tenemos multitud de oraciones que se elevaban y eran respondidas todos los días. Por ellas, Samuel supo valorar todo lo que significaba su vida tan especial, lo que Sansón también recibió, pero no supo valorar. No supo valorar y por eso sufrió mucho. Pero Samuel, mientras tanto, llegó a ser uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, dirigiendo a Israel en forma poderosísima. Piensen que ungió a los 2 primeros reyes. Bueno, es tremenda la historia de Samuel. Y no puedo terminar esta reflexión sin considerar a otro joven, a otro niño. Sin lugar a dudas, una de las infancias más complejas fue la del Señor Jesús. Sí, pues sí, él vivió como hombre, nació como hombre, fue envuelto en pañales. Consideremos, se le trató de asesinar desde que nació. Ay, es difícil, ¿no? Recibió influencia de la cultura egipcia cuando su familia le ocultó allí. Se fueron a Egipto, allí estuvieron viviendo un tiempo. Eso significa recibir de alguna manera la influencia. Tuvo el pésimo ejemplo de las sectas que dominaban a Israel. El pésimo ejemplo de los saduceos, el pésimo ejemplo de los fariseos, el pésimo ejemplo de los herodianos, el pésimo ejemplo de otras sectas que se mencionan menos, como los esenios, e incluso de todo el pensamiento romano que cundía en aquellos entonces. Recordemos que en Jerusalén se llegó a hacer un anfiteatro, hubo un hipódromo romano, o sea, se trató de romanizar. Y toda esa influencia también la recibió, la conoció. Difícil, pero por supuesto que dificilísimo. Vivió bajo un sistema sacerdotal, salvo excepciones, muy corrompido. Como es fácil verlo en los evangelios, un Anás, un Caifás, sacerdotes que ni siquiera debían serlo, elegidos por otros pueblos para control del pueblo. Sus hermanos no lo comprendían y sus padres realmente descubrimos que tampoco entendían del todo quién era él y su rol. ¿Cuántos argumentos podría haber usado el joven Jesús para decir algo así como, y aquí fantaseo, pero podría haber dicho como escuchamos hoy día: los religiosos están corrompidos, los sacerdotes han sido instalados por gente extranjera, mi vida ha constituido un permanente escondernos para evitar ser perseguidos por las familias reales. Por ello vivimos en este pequeño y perdido e insignificante pueblo de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo de bueno?, preguntó una vez un fariseo. Por otra parte, mis hermanos no me entienden y aún se burlan de mí. ¿Cómo entonces me piden que sea humilde y sumiso a mis padres y al sistema? ¿No tengo acaso argumentos más que razonables para rebelarme? Hoy muchos jóvenes, con una fracción de los problemas que tuvo el Señor, se justifican así. Y lo peor es que son justificados y apoyados por psicólogos, terapeutas, consejeros, antropólogos, etc., por esas conductas. Pero el Señor no justifica el pecado en ninguna circunstancia y demuestra bíblicamente que hay victoria para el que lucha con los recursos que Él nos ha provisto. Los recursos que también tuvo Sansón, también tuvo Samuel, pero Jesús los usó sublimemente. Jesús usó como nadie los recursos que también están a tu alcance. Franco León.
¿Y cuáles son esos recursos? La palabra de Dios, la oración y el socorro del Espíritu Santo, que hoy día está con nosotros de una manera superior incluso que como estuvo en los tiempos de Sansón. Hoy día está en cada corazón de cada creyente. Antes venía sobre la persona ocasionalmente. Por eso es un error garrafal decir, ven Santo Espíritu, porque el Espíritu está aquí. Si no está ahí, entonces no es creyente. Ni siquiera puedes decir, ven Santo Espíritu. El Espíritu Santo nos sella desde el momento de la conversión, constituye nuestro sello. Y si tú dices, ven Espíritu Santo, entonces no está sellado. Bueno, entramos a otro tema, el gran tema del Espíritu Santo. Sabemos que el caso de Jesús fue un caso excepcional, pero nunca olvidemos que Él fue tentado en todo, y esto lo quiero repetir, y lo voy a repetir a propósito. Sabemos que el caso de Jesús fue un caso excepcional, pero jamás nos olvidemos que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Así que no podemos usar el argumento, pero es que Él era Dios. Por supuesto que Jesús es Dios, pero fue tentado conforme a nuestra semejanza. Y dice en todos, Hebreos 4:15. Por eso no se entiende, y justamente ese versículo se usa en hebreo para que el lector entienda que Jesús te entiende. Te entiende. Y también demuestra que la tentación y el pecado pueden ser vencidos. Es difícil en la juventud, pero pueden ser vencidos. Samuel lo logró, Jesús lo logró, Sansón, hasta ahí. ¿Pero por qué? Porque no usó los recursos. El Espíritu Santo venía sobre él, lo conocía como pocos otros en Israel, pero no lo usó. No me cabe duda de que José y María, aunque no tuvieron la total claridad sobre quién era Jesús, a pesar de que se les reveló su identidad, lo guiaron bien, al igual que a Samuel, igual que a Sansón. Es notorio cómo se nos informa que sus padres hicieron todo lo que fue ordenado por el Señor. José, como su padre legal, fue obediente desde antes de su nacimiento, igual que con Samuel y con Sansón. Se parecen en muchas cosas. Lo mismo María, su madre, en cuanto a la carne, de acuerdo a Hechos 2:30. Ellos cumplieron con los preceptos de su tiempo. Los padres de Sansón, Samuel y Jesús cumplieron, pero más allá, es decir, hay un límite, más allá ya es el joven el que decide. Concluyamos estos pensamientos, estas reflexiones. Al revisar estos primeros años de vida de personas como Sansón, como Samuel e incluso nuestro Señor Jesús, lo primero que descubrimos es que sus padres fueron temerosos del Señor. Ahí parte todo, porque hemos querido tratar de sacar lecciones y ayudas, ¿no es cierto? Ya, lo primero que encontramos es que ellos fueron temerosos del Señor. Fueron grandes hombres de Dios. Sansón cometió muchos errores, pero vemos que sus padres fueron temerosos del Señor. Todos ellos se prepararon y fueron obedientes desde antes del nacimiento de los hijos. Algo que Oscar y Lina me consta que también han hecho. Desde antes del nacimiento de Franco, ellos buscaban la voluntad del Señor para ellos y para su hijo o sus hijos, si el Señor quiere concederles otros. Buscaron hacer la voluntad de Dios para con los niños y por eso que están aquí hoy día pidiendo al Señor que ponga sus manos sobre Franco, lo cual el Señor ha hecho gustoso. Qué importante. Luego de nacidos, ellos se preocuparon de dar la mejor formación a sus hijos, la cual se llevó a cabo en el santo temor del Señor. Hermanos, más de eso, tú ya no puedes hacer más. Queden tranquilos, háganlo y queden tranquilos. Corrijan las 3 que mencionábamos, es parte de esa formación. Pero llega un punto que ya no puedes hacer más, porque muchos padres dirán, pero si yo hice todo eso... No. Bueno.
Hay un recurso que puedes seguir haciendo, el recurso del padre del hijo pródigo. Estoy seguro que él todos los días, quizás más de una vez al día, se dirigía al Señor diciendo: Señor, haz despertar a mi hijo, que vuelva en sí, que entienda que está haciendo mal. Tráelo de vuelta, por favor. Aunque se dieron circunstancias muy diferentes, ¿no?, entre Sansón, entre Samuel y el Señor Jesús, que hacen compleja la comparación en algunos casos, estos puntos que hemos considerado, padres temerosos de Dios, que se cuidaron ellos mismos, en otras palabras, dieron el ejemplo, no provocaron a ira a sus hijos, diciendo una cosa y haciendo otra. No los provocaron a ira. Que procuraron desde antes del nacimiento el bienestar espiritual de sus hijos, que luego los instruyeron y motivaron para conocer personalmente a Dios. Estas son las bases de hijos sometidos a Dios. Si el niño toma, bueno, qué maravilla. Los padres les han dado las herramientas para ser verdaderos triunfadores. Triunfadores. El que triunfa es el que ha realizado o está realizando la voluntad de Dios en su vida. Ese es el triunfador. Ese es el único que puede decir: me he realizado en la vida. Concluyo con ese queridísimo versículo. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. El temor de Jehová, que parte en el temor de Jehová de los padres. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿cómo sigue el proverbio? Y esperanza tendrán sus hijos. Todo parte en estar yo como padre bien relacionado con el Señor. Ese es el secreto y punto de partida del triunfo, de la realización real de mis hijos, de la esperanza que tengan mis hijos. Proverbios 14, 26. E incluso me tiento a mencionar otro versículo, Proverbios 27. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Pero todo parte con mi propia, como padre, relación con el Señor. Padre Celestial, te damos gracias por habernos dejado en las palabras, en tu palabra, estos ejemplos maravillosos, Señor. Ese ejemplo que nos sirve hasta el día de hoy para tomar lecciones, Señor, de Manoa. Ese ejemplo, Señor, de Ana, de madre de Samuel, también de su padre, aunque ocupa un lugar secundario. Padre Celestial, este tremendo papel y tremendo ejemplo que nos deja, Señor, José, María, vemos cómo ellos obedecieron a la visión que tú les diste sobre su hijo, aún mucho antes que naciera, Señor. Señor, ayúdanos, por favor, a ser iguales. Te vuelvo a pedir, Señor, por Oscar, por Lina, por Juan, por todos los que han presentado niños recientemente, Señor, que tú les sigas ayudando, primeramente a ellos, a tener una buena relación contigo, una relación que emane ejemplos sin palabras, Señor, porque los niños no entienden palabras en su tierna infancia, pero sí ven ejemplos, sí sienten, tú lo sabes, Señor. Padre, bendice a los padres, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a terminar con un himno. Qué mejor himno. Viene del Salmo 91, himno número 154. El que habita al abrigo de Dios. Puestos en pie, por favor. 154. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo
y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección y sus pies nunca resbalará. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Padre Celestial, te damos gracias por el culto, Señor. Te damos gracias por cada persona que entró por esa puerta, Señor. Te damos gracias por poder la oportunidad de escuchar tu palabra y meditarla. Ayúdanos a llevarla también afuera de la iglesia, Señor, y que esta semana sea también pensando en este mensaje maravilloso, Señor, y la responsabilidad que tenemos como padres, Señor. Gracias te damos nuevamente. Acompáñanos de regreso a nuestras casas, Señor, y danos con tranquilidad y paz, Señor, y que sea una bendecida tarde en tu compañía. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. Amén. Amén.